muchas gracias, Bernardino, muchas gracias a todos. Espero que el evento les sea de su agrado. Y gracias por la invitación. Hoy día vamos a hablar respecto de las bases de la judicatura contencioso administrativa. Esta temática, que es muy antigua, vuelve a traernos a colación a raíz de este proyecto de nueva constitución, porque se menciona específicamente en el texto, como lo vamos a ver a continuación. Previamente, un poquito de historia. ¿Por qué mencionamos acá el de Semois? En este caso, el absolutismo europeo, en este caso pensamos en el caso de Francia, en el caso del Reino Unido. Porque el monarca era descendiente, o el descendiente de Dios en la tierra, y como tal era perfecto, no se podía equivocar. Y el monarca era la cabeza del poder ejecutivo, de la administración del Estado. Y como no se podía equivocar, no se podía juzgar. Y ese fue el razonamiento por mucho tiempo. Cae los poderes absolutos, llega la República, y surgen, después con el tiempo, entes como el Consejo de Estado, el Consejo de Estado, que vienen a juzgar conflictos que puedan tener los particulares con la administración. Y ya se reconoce a fines del siglo XIX, 1871 aproximadamente, la posibilidad expresa de poder demandar directamente al Estado perjuicios, por ejemplo, por los daños cometidos, aún por actos lícitos. Mencionamos también la Constitución de 1925 de Chile. ¿Por qué? Porque en esta Constitución, como vamos a ver a continuación, se menciona específicamente la posibilidad de poder juzgar al Estado. Previo a la Constitución del 25 estaba regulado, se podía demandar al Estado. Habían 2 o 3 gentes que podían conocer conflictos respecto al Estado, los particulares, contratos particulares. Pero la norma del año 25 contempló este artículo 87, dice que había tribunales administrativos permanentes que podían conocer actos con respecto al Estado. ¿Cuál fue el problema? Durante toda la vigencia de la Constitución del 25, nunca se crearon los tribunales administrativos. Pero como estaba esta norma, se generó el problema de que no se podía en la práctica demandar al Estado. Porque no estaban creados estos tribunales que podían conocer esos conflictos. Salvo donde había una ley especial, como en el caso de la ley de ferrocarriles, la ley de responsabilidades, la ley que respecta a las contribuciones de bienes raíces, que permitían específicamente algún tipo de reclamo en sede judicial. Esa fue la realidad de todo el siglo, buena parte del siglo XX en Chile. No se podía demandar al Estado. Bueno, recordemos que esta idea de lo contencioso administrativo justamente es esta posibilidad de poder impugnar o reclamar respecto a lo que hace el Estado. Bueno, ¿cuál es la regulación actual? El texto actual de la Constitución del 80 de Chile contempla, no hace ninguna referencia a los tribunales administrativos, pero el artículo 38 establece la posibilidad de poder reclamar respecto a los actos del Estado. Después de la reforma del año 89 que permitió que se pudiese demandar al Estado. En relación al artículo 1 respecto a la servicialidad, particularmente. En cuanto al ámbito procedimental, bueno, tenemos multiplicidad de procedimientos. Casi cada ley que establece un servicio público crea un procedimiento para poder reclamar en sede judicial. Entonces tenemos múltiples reglas. Tenemos, por ejemplo, el procedimiento de policía local, respecto al reclamo de multas por temas de corte de árboles, por ejemplo. Tenemos el reclamo, el Código Procesal Penal respecto del reclamo de las honorarios de la defensa penal pública. Tenemos procedimiento civil, o el procedimiento ordinario, hacienda, sumario. Hay muchos procedimientos distintos, lo que genera problemas procedimentales. También tenemos, sumado a ese problema procedimental, tenemos un problema orgánico. No tenemos tribunales administrativos generales, sino que tenemos un montón de tribunales con competencias administrativas. Como decíamos, desde el juez de policía local de la comuna más pequeña hasta un ministro de la Corte Suprema, pasando por juez de letras asunto corte, ministro de Corte de Apelaciones, Corte de Apelaciones de Santiago, particularmente, de compras públicas. Hay muchos tribunales, lo que genera mucha confusión. En ese sentido, también tenemos que hay una serie de estudios realizados particularmente por el profesor Alejandro Vergara Blanco, que muestra que justamente en base a cada tema que se está discutiendo, hay muchas respuestas distintas, y que básicamente van cambiando de juez en juez la respuesta que dan. Y eso genera problemas. Bueno, algunos ejemplos acá de tribunales administrativos que tenemos, que tienen competencias administrativas, por ejemplo, los conocidos como tribunales tributarios y aduaneros, que han sido un gran aporte para el país, contratación pública, para el experto en materia eléctrica, tribunal de cuentas, respecto a
de Contraloría, propiedad intelectual, y, como decíamos al final, termina en la Corte Suprema. Pero como digo, es un problema importante de interpretación. Bueno, yéndonos a los procedimientos. Algunos ejemplos, como decíamos, de procedimientos. Tenemos la regla general, si pudiéramos dar alguna regla general, es que buena parte de los reclamos, entre comillas, reclamos administrativos, se señala simplemente, se tramitarán breve y sumariamente, o algo similar. Entonces, esa frasecita se hace referencia al procedimiento sumario. Ya tenemos una buena parte de ello. En segundo, tenemos un procedimiento de Hacienda, que tiene más que ser un procedimiento, son un conjunto de reglas y se remite al procedimiento ordinario, con algunas excepciones. El Código Tributario, que también establece procedimientos ante los tribunales tributarios de derecho, pero también en buena parte también se remite el procedimiento ordinario civil. También tenemos la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece el reclamo de legalidad municipal, ley de transparencia, código sanitario, entre muchas otras materias que establecen procedimientos. Y generalmente con normas contradictorias, varias cuestionables. Yéndonos específicamente al proyecto de nueva Constitución. Este proyecto, como les decía, contempla específicamente el artículo 332 en su normativa permanente, en el fondo, y señala que se van a crear estos tribunales administrativos que conocerán las materias, los conflictos contra el Estado, y las demás materias que contempla la ley. A ver, aquí un tema interesante, dice, por una parte, la parte orgánica, en el fondo, habrá tribunales. Segundo, que habrá un procedimiento unificado, simple y expedito. Entendamos que será algo como procedimiento sumario, y eso va a tener una serie de problemas también, porque, porque pensemos, en materia administrativa en todas partes del mundo, no es lo mismo un acto de una municipalidad, de un ministerio, del ejército, de carabineros, o de las policías, temas de contrato. O sea, la temática administrativa es muy, muy amplia, como para contemplar solamente un procedimiento. Es complejo, ¿no? Tendría que haber por lo menos dos: un procedimiento de alto conocimiento, extenso, con todas las garantías, todas las posibilidades de rendir pruebas, de recursos, y un procedimiento más acotado para temas más sencillos. Habrá al menos un tribunal especializado por cada región, siguiendo la lógica de los tribunales tributarios y aduaneros, que a su vez seguía la lógica del proyecto presentado por el expresidente Ewing, que fue un profesor de Derecho Administrativo, que se presentó en el año 92. Y señala que no pueden ser sometidos a arbitraje. Temas que en otros países, como el caso de Colombia, por ejemplo, se ha avanzado bastante, que sí se permite arbitraje. Bueno, también se regula a nivel de artículos transitorios. Y se señala, hay dos artículos transitorios que establecen, hablan sobre el tema, que se fusionarán en el fondo los tribunales que ya están, compras públicas, aduaneros y otros más, lo cual es un tema de detalle que requiere estudio por las diferentes temáticas que ven. Por ejemplo, tributarios hay uno por cada región y varios en Santiago. En cambio, compras públicas solamente uno. Entonces hay que ver el tema de detalle, es importante. Respecto del proceso administrativo, tenemos procedimientos, tiene que haber una serie de procedimientos que hay que ver también por ley. Por articulado, el 44 anterior, el 44, el 46 el siguiente, mientras no se dicte, se podrá reclamar a los tribunales actualmente y se podrán pedir la suspensión provisional, que también es un buen tema respecto de qué pasa con las cautelares. Bueno, sobre este punto se ha pronunciado en varias oportunidades la excelentísima Corte Suprema, en particular en el año 2014, en un acta del Pleno, una jornada de reflexión, señalando específicamente que proponen que se fusionen, que haya solamente un procedimiento, y lo mismo han repetido en cada informe de proyecto de ley que les ha correspondido informar. Porque suele, por cada tema que se cree, que se crea, suele haber por lo menos un reclamo en sede judicial. Ya para ir cerrando un poco, dos otras ideas. Primero, ¿qué tribunales se podrían crear? Como decía, ¿son compatibles los distintos temas? Es complejo. O sea, no es lo mismo un despido disciplinario, por ejemplo, un sumario administrativo que termine en destitución de un funcionario, con un contrato, con un reclamo de una temática sanitaria, por ejemplo, una clausura. Los volúmenes de trabajo, claramente no es lo mismo Santiago, Valparaíso, Concepción que Arica, o que Coyhaique, por las diferencias de población, de temática. También, un tribunal por región. ¿Qué pasa con los tribunales superiores? Si solamente creamos un tribunal de base, pero no los de arriba, no los superiores, puede haber problemas de cómo se interpreta la norma.
porque son lógicas distintas, tanto el punto procesal como el tema de fondo es distinto, tiene lógicas diferentes. También, ¿qué punto es sano mantener la pluralidad de normas o dictar leyes especiales? En materia administrativa es muy usual usar normas de base porque son temas muy diferentes. Entonces creo lo básico común y algunas temas. Algunas opciones. Creo aquí que tenemos una opción tradicional que se podría seguir, que es la que se plantea básicamente lo básico por el proyecto, que es un tribunal de base especializado y tribunales supuestamente con una sala especializada y Corte Suprema también con una sala supuestamente especializada. Pero son temas muy genéricos. ¿Qué es lo que propongo? Creo que es más razonable en los tiempos actuales, o un tema mixto. Uno, que efectivamente la primera instancia sea un tribunal especializado, que trabaje en formato híbrido, como lo hemos acostumbrado hasta la fecha, o sea, un poco presencial, pero fundamentalmente en línea, y después crear tanto una corte, un tribunal superior de segunda instancia, que pueda conocer en formato 100% en línea, cosa que pueda estar en una sola parte, físicamente, eventualmente el tribunal, pero atender a todo el país sin necesidad de estarse moviendo. Y lo mismo con respecto a una especie de Corte Suprema, como el Consejo de Estado que tiene Colombia. ¿Por qué? Porque son conflictos que suelen ser repetitivos, las temáticas. Entonces, siguiendo el ejemplo colombiano, que ha funcionado bastante bien con esta idea de las jurisprudencias vinculantes, en materia administrativa específicamente, permitir que se puedan, las intervenciones del Pleno se puedan ir aplicando y ahorrando tiempo para efectos de poder discutir. 5 minutos, Miguel. Muchas veces vamos terminando. Algunas ideas. Bueno, en este caso, ¿qué temas tenemos que considerar necesariamente? Primero, el tiempo. Tenemos la experiencia de Francia, la experiencia de Colombia, más cercana a la de nosotros, respecto del tiempo. Los tiempos suelen ser muy largos. Y eso también lo tenemos en materia administrativa en Chile, son muy largos. Nuestro tribunal especializado. Lo que con mucho conflicto va a ser aún más lento. Entonces, hay que hacerse cargo de eso. Segundo, respetar los derechos fundamentales, el derecho a la prueba, particularmente el derecho al recurso, y el derecho al recurso entendiendo un tribunal especializado. Tenemos que ocupar la inteligencia artificial. Por eso esta idea de poder resolver temas simultáneos. Tecnología. O sea, de hecho, por ejemplo, cuando se empiezan a difundir los tribunales en Brasil, por ejemplo, se fue avanzando con la tecnología, con la electricidad, con caminos para efectos de poder implementar tribunales. Aquí también se tendrá que hacer algo similar. Y Machine Learning, para efectos de poder ir acogiendo que la máquina vaya aprendiendo y pueda hacer proyectos de resoluciones. Y eso más que nada, espero que se haya entendido y que puedan haber muchas preguntas que responder. Muchas gracias, que estén muy bien.